Nunca creí en fantasmas. Las historias de terror eran solo cuentos para mí, hasta esa noche. Mi nombre es Valeria y esta es la historia de cómo mi escepticismo se convirtió en un terror visceral que aún me persigue. Todo comenzó cuando heredé la vieja mansión de mi tía abuela en las afueras de la ciudad. Una construcción gótica, con torres que se recortaban contra el cielo nocturno como garras de algún animal prehistórico. El lugar estaba abandonado desde hacía años, y los lugareños murmuraban sobre maldiciones y apariciones. Pensé, ¿qué mal podría haber en unas cuantas piedras y madera vieja? La primera noche, el viento soplaba con fuerza, haciendo que las ventanas crujieran como si la casa misma se lamentara. Decidí explorar, una vela en mano, el único punto de luz en un mar de oscuridad. Las sombras danzaban en las paredes, creando figuras que parecían seguirme con la mirada. Es solo tu imaginación, me dije. Al llegar al final del pasillo, encontré un espejo antiguo, su marco tallado con escenas que preferí no mirar de cerca. Algo en ese espejo me llamó la atención, una sombra, una silueta que no era la mía. Parpadeé, y cuando volví a abrir los ojos, ya no estaba sola. La figura en el espejo me observaba, con ojos que no reflejaban luz alguna, sino que la absorbían, como pozos negros en su rostro pálido. Quise gritar, pero el sonido se quedó atrapado en mi garganta. La figura levantó una mano y la posó sobre el cristal, justo donde debería estar mi reflejo. Y entonces, lo imposible sucedió. Su mano traspasó el espejo, emergiendo hacia mi lado, fría, huesuda, desesperada. Corrí sin mirar atrás, sin atreverme a pensar en lo que había visto. Me encerré en mi habitación, la vela temblando en mi mano, la cera caliente goteando sobre mi piel sin que yo la sintiera. No dormí esa noche, ni muchas otras después, porque cada vez que cerraba los ojos, veía esos pozos negros y sentía esa mano fría buscándome. La luz del día no trajo consuelo. Los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas desgarradas, pero la oscuridad parecía adherirse a los rincones como una mancha persistente. Decidí que debía enfrentar mis miedos. Fue solo un sueño inducido por el estrés de la mudanza, me convencía mientras preparaba un desayuno que no tenía apetito de comer. Después de comer, me dirigí al espejo, armada con la lógica y la razón. Pero al llegar, encontré algo que heló mi sangre más que la aparición de la noche anterior. No había espejo alguno. Solo una pared desnuda con marcas de polvo donde alguna vez colgó algo. ¿Había sido todo producto de mi imaginación? Pasé el día limpiando y ordenando, tratando de ignorar el escalofrío que recorría mi espalda. Pero a medida que el sol se ponía, los susurros comenzaron. Voces apenas audibles, como si conversaran en una habitación distante. No podía entender las palabras, pero el tono era claro, no eran amistosas. Esa noche decidí no dormir en mi habitación. En cambio, me instalé en la biblioteca, con la puerta firmemente cerrada y un candelabro como mi única fuente de luz. Los libros me rodeaban como viejos amigos, ofreciendo un consuelo silencioso. Pero incluso aquí los susurros me encontraron. Se deslizaban por debajo de la puerta, retorcidos y burlones. Entonces, en la penumbra, vi algo moverse. Un libro se había caído al suelo sin razón aparente. Me acerqué, y lo que vi en la portada me dejó sin aliento. Era un diario, antiguo y desgastado, con el nombre de mi tía abuela en la cubierta. Temblando, lo abrí y comencé a leer. Las palabras estaban escritas con una caligrafía temblorosa, narrando eventos que no podían ser reales. Hablaba de rituales, de sombras que cobraban vida, de un pacto que había ido terriblemente mal. Mi tía abuela había intentado algo oscuro y peligroso, y había pagado el precio. El último mensaje estaba manchado con lo que parecía ser sangre. No mires detrás de ti. El susurro se intensificó, y sentí una presencia detrás de mí. Cerré el diario de golpe y me di la vuelta. Pero no había nada, solo la oscuridad que parecía burlarse de mi miedo. Me quedé despierta toda la noche, el diario apretado contra mi pecho, preguntándome si había heredado más que una casa. Tal vez había heredado una maldición. La luz del alba no lograba disipar las sombras que se habían apoderado de la mansión y, más preocupante aún, de mi mente. Las palabras del diario de mi tía abuela resonaban en mi cabeza, un eco constante que me advertía de peligros desconocidos. No mires detrás de ti. ¿Cómo podría ignorar tal advertencia? Decidí que debía buscar respuestas. Si había algo en esta casa, algo que había atormentado a mi tía hasta el punto de la locura, tenía que saberlo.
Armada con una linterna y el diario, comencé a explorar cada rincón de la mansión, buscando pistas que pudieran explicar los eventos sobrenaturales que estaba experimentando. En la biblioteca, detrás de una estantería llena de volúmenes polvorientos sobre ocultismo y folclore, encontré una puerta oculta. Con el corazón latiendo con fuerza, la abrí. Más allá había una habitación que no aparecía en los planos de la casa, una habitación que parecía existir fuera del tiempo y el espacio. Las paredes estaban cubiertas de símbolos arcanos y en el centro, un círculo de sal rodeaba un altar improvisado. Sobre el altar había objetos que parecían haber sido utilizados en algún tipo de ritual: velas negras, un cuchillo con un mango de hueso y un libro antiguo cuya portada estaba adornada con una gema negra que parecía absorber la luz de la habitación. Me acerqué al libro y sin pensar lo abrí. Las páginas estaban escritas en un idioma que no reconocía, pero las imágenes eran claras. Mostraban rituales de invocación, seres de otras dimensiones y advertencias sobre el precio de tratar con ellos. Algo me impulsó a mirar hacia arriba, hacia el espejo que colgaba frente al altar, y ahí estaba ella, la sombra del espejo, observándome con sus ojos vacíos. Esta vez no corrí. Algo dentro de mí necesitaba entender, necesitaba confrontar a esta entidad. «¿Qué quieres de mí?», pregunté con voz temblorosa. La sombra sonrió, una expresión que no tenía nada de humano, y señaló hacia el libro. Entendí que la respuesta a todo estaba ahí, en esas páginas oscuras. La sombra comenzó a desvanecerse, pero su última mirada fue una advertencia, una promesa de que esto no había terminado. Me quedé sola en la habitación secreta, con el libro en mis manos. Sabía que debía estudiarlo, aprender sus secretos, pero una parte de mí temía lo que podría descubrir, temía que al hacerlo, cruzaría un umbral del que no podría regresar. Los días pasaban, pero el tiempo parecía distorsionado dentro de la mansión. Las horas se alargaban como sombras al atardecer, y cada noche era más oscura que la anterior. Con el libro de rituales en mi posesión, comencé a descifrar los símbolos y palabras que contenía. Cada página que leía, cada figura que estudiaba, me llevaba más profundo en un abismo de conocimiento prohibido. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, encontré una sección del libro que hablaba de un legado, una herencia de poder que se transmitía a través de generaciones. Mi tía abuela había sido la última guardiana de este legado, y ahora, al parecer, había recaído en mí. ¿Pero qué era exactamente? ¿Y por qué sentía que algo o alguien me observaba esperando que cumpliera con mi destino? Esa noche decidí realizar uno de los rituales más simples del libro, un ritual de protección. Seguí las instrucciones al pie de la letra, dibujando símbolos en el suelo con sal y encendiendo velas en puntos específicos de la habitación. Al terminar, recité las palabras antiguas que esperaba me resguardaran de las sombras que acechaban en cada esquina. Al principio, nada sucedió, pero luego un viento frío sopló a través de la habitación, apagando las velas y dejándome en la oscuridad. Una risa baja y siniestra resonó en las paredes, y supe que había cometido un error. No había invocado una protección, había llamado la atención de algo mucho más antiguo y malévolo. Las sombras se movían ahora con voluntad propia, deslizándose por las paredes y el suelo, acercándose a mí. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada, atrapada en el círculo de sal que había dibujado. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, susurros ininteligibles llenando el aire, cuando una voz clara emergió del caos. «Eres nuestra ahora». Desperté en el suelo, el sol de la mañana filtrándose a través de las ventanas rotas. El círculo de sal estaba intacto, pero las velas estaban derretidas hasta convertirse en charcos de cera sobre la madera antigua. Me levanté temblorosa, preguntándome si todo había sido una pesadilla, pero el miedo que sentía era demasiado real, y las marcas en mis brazos demasiado claras. La realidad de mi situación se había vuelto ineludible. Las marcas en mis brazos eran un recordatorio constante de que las sombras no solo eran reales, sino que también eran peligrosas. El legado de mi tía abuela era una carga que ahora yo llevaba, y cada día que pasaba, sentía cómo su peso me arrastraba más hacia la oscuridad. Decidí que era hora de buscar ayuda. No podía enfrentar esto sola. Recordé que en el pueblo cercano vivía un hombre del que se decía tenía conocimientos sobre lo oculto y lo sobrenatural. Sin perder tiempo, me dirigí hacia allí, esperando encontrar alguna solución o al menos una explicación.
El hombre, don Ernesto, me recibió con una mirada que mezclaba la preocupación con el conocimiento de quien ha visto más allá del velo que cubre nuestros ojos. Le conté mi historia, le mostré las marcas y le hablé del libro. Escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sus ojos nunca dejando los míos. Cuando terminé, sus palabras fueron un golpe de realidad. Valeria, lo que has heredado es un vínculo con seres que no pertenecen a este mundo. Tu tía abuela rompió un pacto, y ahora ellos vienen a cobrar la deuda. Su voz era grave y su mirada, seria. Debes romper ese vínculo o te consumirán. Regresé a la mansión con un propósito claro. Don Ernesto me había dado instrucciones para un ritual que, con suerte, rompería el vínculo con las sombras. Pero había una advertencia. El ritual era peligroso, y si algo salía mal, podría tener consecuencias terribles. Esa noche, preparé todo según las indicaciones de don Ernesto. Dibujé un nuevo círculo, esta vez con símbolos de protección que él me había proporcionado. Colocando velas blancas en los puntos cardinales, comencé a recitar las palabras que esperaba me liberaran. A medida que hablaba, una tormenta estalló afuera, los truenos retumbando como tambores de guerra. El viento aullaba y las sombras se agitaban con furia. Sentí cómo la mansión misma temblaba, como si estuviera viva y luchara contra la presencia que la invadía. Y entonces, en el clímax del ritual, un relámpago iluminó la habitación y las velas se apagaron. Una figura se materializó dentro del círculo, una figura que reconocí, mi tía abuela. Valeria, dijo con una voz que era un susurro y un grito al mismo tiempo, no puedes romper lo que ya está roto, solo puedes aceptarlo. La figura se disolvió y las sombras retrocedieron como marea que se aleja. Me quedé sola, en el silencio que siguió a la tormenta, preguntándome si había tenido éxito o si simplemente había profundizado mi conexión con el otro lado. La tormenta había cesado, pero la calma que siguió fue engañosa. La mansión estaba en silencio, un silencio que no era paz sino una pausa, la quietud antes de la tempestad. Me levanté, aún temblorosa, y supe que el ritual había cambiado algo, pero no podía decir si para bien o para mal. A medida que el sol se elevaba, su luz parecía luchar para penetrar las ventanas de la mansión. Las sombras se aferraban a las paredes con una tenacidad que desafiaba la naturaleza. Y entonces lo sentí, un cambio en el aire, una vibración que recorría la casa como un suspiro. Me dirigí al espejo que había sido el origen de todo. Ahora reflejaba mi imagen, pero había algo más, una profundidad que no había notado antes. Me acerqué, cautelosa, y vi que no era un reflejo lo que me devolvía la mirada, sino una ventana a otro mundo. Las figuras en ese otro lado eran sombrías, seres de oscuridad que se movían con propósito, y entre ellos vi a mi tía abuela, su figura triste pero serena. Valeria, dijo su voz llegando a mí como un eco distante. Has roto el vínculo, pero ahora debes sellarlo. Solo así estarás libre. Comprendí lo que tenía que hacer. El libro de rituales contenía un último hechizo, uno que no requería palabras ni símbolos, sino voluntad. Concentrándome, puse toda mi energía en el deseo de cerrar la puerta entre los mundos, de sellar las sombras en su reino. La mansión tembló, y un grito de furia resonó desde el otro lado del espejo. Las sombras se arremolinaban, tratando de cruzar antes de que la ventana se cerrara. Pero mi voluntad era fuerte, alimentada por el deseo de vivir libre de la oscuridad que había consumido a mi tía. Con un último esfuerzo, la ventana se cerró y el espejo volvió a ser solo un espejo. Las sombras se disiparon y la luz del sol inundó la habitación. Me derrumbé al suelo, exhausta pero aliviada. La mansión estaba ahora en paz y yo también.